Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la lucha por los derechos de la mujer, particularmente en el siglo XX en el México postrevolucionario. Y esto forma parte del aprendizaje esperado, reconoce las causas de la desigualdad, el descontento político y la importancia de la participación social. En este último ámbito, o en este último concepto de participación social, es donde se inserta precisamente la cuestión de la participación de las mujeres en la cuestión política y social de nuestro país en el siglo XX y cómo fue adquiriendo derechos, a través de la lucha feminista que se fue generando en los años, en el siglo XX en nuestro país. Pues bien, vamos a comenzar con este tema. A principios del siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de los años de cuando estaba precisamente la Revolución Mexicana, ¿sí? Se iniciaron en México los primeros movimientos feministas. Ya anteriormente, en el siglo XIX, algunas mujeres habían protestado, se habían dado cuenta que era necesario establecer igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y no solamente para hombres. Sin embargo, ya en el siglo XX, ¿sí? Empiezan a surgir los movimientos feministas como tal, ¿ok? Entiéndase feminismo para esta época como la lucha social realizada por mujeres y hombres para alcanzar condiciones de igualdad entre ambos géneros, entre hombre y mujer, en aquella época, ¿de acuerdo? En la actualidad, el término feminismo, tiene varios matices e inclusive ya no se determina como un solo feminismo, sino como varios feminismos, ¿ok? Pero en el siglo XX, que es, digamos, donde estamos acotando nuestro tema de estudio, es así como se entendía el feminismo, ¿sí? Lucha social realizada por mujeres y hombres para alcanzar condiciones de igualdad entre ambos géneros, ¿ok? Estos primeros congresos feministas que se empiezan a dar en el siglo XX en nuestro país, fueron realizados en Yucatán en 1916, donde buscaban darle a la mujer un papel activo en la política del país, y no solamente como ama de casa, sino que también participaran las mujeres en la cuestión de la política, no solamente también como simples espectadoras o como simples ciudadanas, sino también incluso dentro del sistema político, ¿sí? Y se considera a Ermila Galindo como la primera feminista teórica de nuestro país, es decir, que empezó a impulsar estas ideas en búsqueda de la igualdad de hombres y mujeres, ¿sí? Por supuesto que ese término también a su vez ha ido modificándose, y buscando nuevos planteamientos hasta llegar en la actualidad al concepto de equidad de género, ¿ok? En aquella época pues no existía esta cuestión de la equidad de género, sino que se estaba empezando a gestar sus antecedentes de estas ideas, y en aquella época entonces se consideraba que debía de existir la igualdad entre hombres y mujeres, así como la participación más activa de las mujeres en la sociedad y en la política, ¿ok? Y una de las primeras pensadoras o feministas de nuestro país fue Ermila Galindo, de la que vamos a ver brevemente su biografía. Ermila Galindo durante su juventud se adscribió al constitucionalismo, ¿sí? Al convertirse en secretaria de Venustiano Carranza. Ermila Galindo era muy culta y luchó por el reconocimiento de la mujer en el ámbito político, pues a principios del siglo XX se negaba a las mujeres casadas a la participación como ciudadanas, es decir, solamente vivían las mujeres para el ámbito doméstico en aquella época. En 1915 entonces, Ermila Galindo fundó la revista La Mujer Moderna, que digamos fueron las obras feministas escritas en nuestro país. Durante el primer Congreso Feminista de México,
que se celebró en 1916 en Yucatán, como ya lo mencionamos, se leyó su documento La mujer en el futuro, en el que solicitaba el sufragio para las mujeres, es decir, las mujeres no votaban en aquella época. También buscaba poner fin a la cultura del machismo y legalizar el divorcio. Entonces, como ven, fueron conceptos que se fueron construyendo en el siglo XX y que posteriormente algunos derechos y sí los fueron alcanzando las mujeres gracias a estas luchas feministas que se empezaron a generar en la primera ola, como así se le denomina, a principios del siglo XX. Entonces, también Ermila Galindo fue la primera candidata a diputada de la Ciudad de México en la historia de nuestro país y en 1952 fue la primera mujer congresista federal de México. O sea, fue de las primeras mujeres que participaron, al menos de manera dentro de la política, Ermila Galindo. No significa que las mujeres no hayan participado antes en lo que es en la cuestión de la conformación de nuestra política de nuestro país, pero digamos que ella lo hizo ya de manera, directa, entrando precisamente al sistema político. Entonces, esta es, digamos, la primera etapa del feminismo en nuestro país. No fue la única, Ermila Galindo no fue la única, hubieron otras feministas importantes de esta época, como por ejemplo Elvia Carrillo Puerto, y otras más, ¿ok? Aquí tenemos una fotografía de Ermila Galindo. Los derechos, entonces, a votar, que fue, digamos, una de las primeras objetivos que buscaron las feministas, estos derechos a votar por parte de las mujeres llegarían hasta el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, quien en 1955 permitió el voto a la mujer, quienes se habían manifestado en marchas ya desde 1952. Y entonces ya se había conseguido un derecho. Se había conseguido entonces, fue un triunfo para el feminismo en aquella época, fue un triunfo para las mujeres, el poder ahora sí, tener voz y voto en la política del país, que se dio por primera vez, ya dijimos, en 1955, ¿ok? Pero faltaban más derechos y mejores condiciones de igualdad, ya que en aquella época las mujeres estaban sometidas al ámbito doméstico y el machismo estaba entre los hombres normalizado y aún sigue esa normalización, pero ya estamos en la actualidad en la etapa de poder construir o de construir lo que es esta masculinidad para no llevarla al machismo, que de cierta manera lo que busca pues es mantener ciertos privilegios de los hombres por sobre los demás géneros. Bueno, era algo que apenas se estaba gestando ideológicamente en aquella época, ¿sí? Es decir, se empezaban a estar describiendo y detectando cómo el machismo en nuestra sociedad pues ha sido uno de los elementos constantes en nuestra historia, y hacía falta pues eliminar estos machismos e eliminar esta cuestión de la superioridad del hombre en el sentido de no biológico ni tampoco espiritual ni nada de eso, sino de cómo se ha dado históricamente esta superioridad del hombre, no porque sea mejor, sino porque ha brindado o ha tenido la oportunidad pues de estar en los puestos más importantes en la política y económica de nuestra sociedad, ¿ok? Pues bien, esas, digamos, fueron las primeras ideas de la primera ola. Se consigue el triunfo entonces de esta primera ola al conseguir entonces el reconocimiento de la mujer como ciudadana, es decir, que también podía participar en la política. Y aquí estamos viendo una imagen de cómo las primeras mujeres que empezaron a votar. Sería hasta finales de los años 60 y 70 cuando vendría una nueva ola feminista, la llamada segunda ola, encabezada por mujeres de clase media, la mayoría estudiantes, quienes exigieron mayor libertad sexual, así como derecho a ejercer un trabajo y acceder a la educación superior. Digamos, fueron las demandas de las mujeres feministas de los años 60 y 70. Y que a lo largo de las siguientes décadas, 70s, 80s, fueron adquiriendo y han ido adquiriendo estos derechos y por supuesto aún
siguen habiendo algunos derechos y, y formas de autodeterminarse como mujeres que siguen haciendo falta, ¿sí?, en la actualidad. Aquí estamos viendo entonces una fotografía de estas manifestaciones por parte de las mujeres de los años 60 y 70, las cuales se manifestaron en este caso en contra de las mujeres que estaban a su vez en contra del uso de la minifalda, porque la consideraban como un escándalo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que usen esta prenda que las incita a que las maltraten, a que ejerzan violencia sobre ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que no está justificado en ningún momento el ejercer violencia contra las mujeres, ¿ok? Pero bueno, en aquella época, pues varias de estas feministas también comenzaron pues a buscar mayores derechos y libertades para las mujeres. Eso es en general los logros que se empezaron a generar en las mujeres en los movimientos feministas del México post-revolucionario e inclusive dentro de la misma Revolución Mexicana, ¿ok? Por supuesto que la lucha de las mujeres continúa, por supuesto que estos temas tienen que ser tratados precisamente por mujeres y deben de ser reconocidos también, no solamente por mujeres, sino por la sociedad en general, y sobre todo definir pues que hay materias y temas que debemos seguir resolviendo en la actualidad, ¿ok? Entonces, bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.